Ahora en este noviembre próximo van a ser 76 años en que unos 7,000 soldados estadounidenses y japoneses murieron en batalla en el atolón, palabra que me cuesta trabajo decir, Tarawa, es decir, en el Pacífico Sur. Eso fue terrible. Un terrible legado se encuentra de esa batalla en Honolulu hoy día. Estoy seguro que muchos de ustedes, si no todos, saben de esta historia. Unos 400 libras de huesos secos que quedaron allí indeterminados. Algo tremendo. Un antropólogo estuvo trabajando mucho tiempo tratando de identificar algunos de ellos, por lo menos los que pudo identificar. Eran huesos por todos lados. Hermanos, la semana pasada vimos cómo después de la guerra y el cautiverio de Judá a Babilonia, Dios le mostró una visión al profeta Ezequiel. Era una visión de la condición nacional y condición espiritual del pueblo. Le mostró un valle lleno de huesos secos. O sea, eran huesos por todos lados, como si una gran batalla hubiese ocurrido allí en aquel lugar y los soldados hubiesen muerto allí cuerpo a cuerpo, dejados insepultos y a la merced de los buitres y de las fieras. Huesos, coyunturas y todo disperso por todos lados. Miren, el texto sagrado de hoy nos dice precisamente que le dice, y mira, secos en gran manera, como si hubiesen estado allí mucho tiempo al sol y al aire. Bueno, esto nos dice a nosotros de cómo estaba la condición nacional y espiritual del pueblo de Judá. Y queridos hermanos, la semana pasada hablamos de cómo puede estar la condición espiritual de muchas personas, incluso en las iglesias. Porque se trata de tener un avivamiento, y para que tener un avivamiento hay que tener vida espiritual. Y hablamos de algunos de esos huesos secos que existen en la vida de los cristianos, y claro, no lo podemos volver a repetir, pero sí vemos que en la condición nacional estaban ellos esclavizados a Babilonia y a otros países, estaban siendo oprimidos, separados unos de otros, sin esperanza de volver a ser un pueblo. Así que vimos la condición tan desesperada la semana pasada, y hoy queremos comenzar o continuar para terminar el segundo punto que dice solo un camino, que es el curso divino, el curso de Dios. Es decir, cuando no hay esperanza, cuando algo parece que está torcido en nuestra vida espiritual, solo Dios puede cambiarlo. Dios tiene una manera única para todas las cosas, hermanos. Créanme. Haríamos muy bien en prestar atención a lo que subrayó aquí Dios al profeta Ezequiel en esta historia tan interesante. Y lo primero que es necesario entender en esta historia es que los muertos no pueden resucitarse a sí mismos. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? El único que hizo eso fue Jesucristo, hermano, que al tercer día resucitó. No fue en unas cuantas horas para que no dijeran que fue un desmayo o otra cosa, ¿no? Sino que al tercer día resucitó él mismo como una señal para que nosotros creamos que Dios puede resucitarnos a nosotros y nos dará un cuerpo glorificado en el día de la resurrección, ¿verdad? Pero también para que nosotros creamos que Él es el que tiene el poder para levantar, para establecer la vida espiritual, para levantar a los muertos espirituales y darle vida. Ahora, ¿saben el problema de los muertos espirituales? Que ellos, como están muertos, no están conscientes de que están muertos. Ahí está el problema. Dios tiene que dar vida
Hermanos, temo que algunos tengan algunas áreas de huesos secos y no se den cuenta de esos huesos secos en su propia vida. Y vienen a la iglesia a lo mejor y están pensando en otra cosa, están haciendo otra cosa. Sus mentes y sus corazones no están en adorar al Señor o en servir al Señor o recibir del Señor. Y durante cada día, no solamente cuando estamos en la iglesia. Así que esta condición que le presenta Dios a Ezequiel en una visión tan extraña de muchos huesos secos, es para que ellos lo aplicaran también no solamente en el aspecto nacional, sino espiritual. Y nosotros debemos aplicarlo espiritualmente. Entonces Dios podía hacer un milagro, hermanos, y esta es la idea de este mensaje. Dios le dijo a Ezequiel a través de esto que solamente él podía formar un cuerpo político o establecerlo de nuevo y darle vida espiritualmente al pueblo. Así que Dios estaba haciéndole entender primeramente de una manera muy clara al profeta, por un lado lo deplorable y lamentable que era la condición de ese pueblo, para que se diera cuenta de que no había otra forma, otra solución, otro poder que el del Dios de todo el universo, el Creador, el poderoso. Y por eso nosotros proclamamos a Jesucristo, exaltamos al Señor, predicamos acerca del poder de Dios a través de Jesucristo, porque sabemos que Él tiene poder para cambiar las vidas de las personas. Miren, si no creyéramos esto, vamos a apagar las luces y nos vamos, porque no habría ningún motivo para predicar. Pero lo hacemos porque sabemos que así como en aquella historia, Dios le mostró a través de un valle lleno de huesos secos que Él podía darles vida con su poder. Él nos enseña a nosotros que puede cambiar cualquier situación, cualquier área de nuestra vida con su poder. Inmediatamente después de esta visión tan extraña, como hemos mencionado, Dios mismo le hace una pregunta al profeta Ezequiel. ¿Y cuál fue la pregunta? Dios le muestra esto y después le pregunta, ¿pueden revivir estos huesos? ¿Pueden revivir estos huesos? Claro que Ezequiel respondió de la mejor manera que él pudo. Él dijo, Señor Jehová, tú lo sabes, tú lo sabes. La respuesta a simple vista puede parecer una respuesta floja, pero la respuesta de Ezequiel a Dios para mí revela que él estaba consciente de que la situación era tan crítica que solamente un poder sobrehumano, sobrenatural, podía realizar aquello. Y creo que fue una respuesta también con reverencia a Dios, ¿no? Él apeló a la omnisciencia de Dios. Señor, tú lo sabes. Tú sabes lo que tú vas a hacer, lo que puedes hacer. Y tú sabes las consecuencias. Es como si él dijera lo siguiente, Señor, tú sabes si puedes revivir y si del hecho revivirán. Si tú no pones vida en ellos, es cosa cierta que no pueden revivir. ¿No creen? Hermanos, si Dios no se manifiesta, si Dios no es el que cambia tu vida o mi vida, de verdad nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos, en lo moral, en lo espiritual. Es el peor error que el hombre puede pensar es que él puede resolver sus problemas profundos de su alma, de su corazón espiritual, creyendo que él es suficiente poderoso, suficiente bueno para hacerlo. Solo Dios le puede hablarle a los muertos y darle, ¿qué? Vida, hermanos, vida, solo Dios. Entendamos que aunque Dios ordena al profeta, fíjense que es Dios quien le ordena al profeta, ve y predícale, háblale a ese montón de huesos secos. Realmente es Dios quien va a hablarle a través del profeta, ¿no? Es decir, el siervo es solo un instrumento, ¿no? Pero Dios es el que habla a través de sus escogidos. Y por esa razón el escogido nunca debe hablar lo que él quiera hablar, sino lo que Dios dice. Y eso es lo que era un profeta. Un profeta era el vocero de Dios, el que hablaba lo que Dios dice. Aunque muchos lo definen como el que predecía cosas del futuro, pero eso no es cierto. A veces incluía eso, pero el profeta es un predicador de decir lo que Dios dice. Lo dice así, por ejemplo, en Ezequiel 37:4, dice, me dijo entonces, profetiza, es decir, predica. Profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová.
Está un poco extraño eso, ¿no? Hablarle a huesos secos. ¿Saben, hermanos? Eso es lo que hacemos siempre que predicamos. Siempre hay huesos secos por todos lados. En lo espiritual, no nos damos cuenta que Dios le está diciendo que es algo imposible, que solo Él puede hacer con el poder de su palabra. Y no nos confirma esto, que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dios le ordena predicar. Y claro que desde un punto de vista es ilógico, no tiene sentido hablarle a huesos secos, ¿no? Predicarle a ese montón de huesos secos. Pero Él lo hizo. Dice la palabra del Señor en el versículo 7 y 10 que profeticé como me fue mandado. Él hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Predicar la palabra del Señor porque el Señor lo ha pedido así. Aunque del punto de vista humano era imposible, Él puso su fe en que Dios iba a hacer el milagro, en que al predicar la palabra de alguna manera, esos huesos se iban a ir uniendo, iba a entrar la carne, la sangre y todo lo demás. Es decir, el dador de la vida, el creador, iba a hacer esto. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, hermanos, ¿puede haber algo más poderoso que la misma palabra de Dios? Preguntémonos esto realmente. Piensen un momento lo grandioso y el privilegio que tenemos nosotros de tener la palabra de Dios. Si ustedes lo analizan, miren, todo fue creado por su palabra. El universo fue creado con el poder de la palabra de Dios. Dios dijo, fuese la luz y fue la luz. Sea la luz y fue la luz. Es decir, el poder de su palabra. Por lo tanto, debe ser importante para ti recibir para tu vida espiritual la palabra del Señor. Qué triste que hoy en día el diablo, como sabe eso, él está usando muchos de estos mensajitos que suenan lindos por aquí, por allá, y están por Facebook, por Twitter, por todos lados, y la gente se están enamorando de todos esos mensajes tan bonitos, y cuando uno los analiza profundamente, tienen engaño, tienen falsedades, exaltación al hombre, y nada de verdadero compromiso, y entrega, y servicio, y sacrificio a Dios, y arrepentimiento. Por eso es bueno, y yo aconsejo a los hermanos, lean la Biblia. No, lean la Biblia, coja la palabra, empiece a leerla, a estudiarla. No se ponga a estar leyendo cosas por ahí que no sabemos ni lo que dicen. Pero el mensaje de la palabra de Dios es poderosa. ¿Saben qué? Es lo único que es verdaderamente viva y eficaz. La Biblia lo dice, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y ahí tenemos que decir amén nosotros, porque verdaderamente es lo único que nos puede cambiar y tenemos que confiar en eso. Por eso hay que predicarla, hay que decirla. Dice Juan, vamos a mirar Juan 5:21 para que veamos que el poder del Señor. Dice, y esa es la misma idea, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. El Señor da vida, hermanos. En Juan 5:28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los muertos, cuando oyen la voz de Dios, tienen vida. Dios llamó al profeta Ezequiel y lo guió con su espíritu para que primeramente viera la realidad espiritual de la gente, del pueblo de Judá. Y en aquel valle lo presentó con huesos secos, ¿no? Y el propósito era que le predicara con la palabra para que tuvieran vida. Así que Dios es la única y verdadera realidad del universo que tiene ese poder. Y Él tiene vida en sí mismo, noten. ¿Por qué da vida? Porque Él tiene vida en sí mismo, Él la puede dar. La vida que usted tiene no es suya, realmente se la dieron. Y Dios le sostiene esa vida, ¿no? Por lo tanto, su palabra dio la creación a todo lo que existe y dio vida a todo ser viviente. No debe entonces extrañarnos que necesitamos la palabra de Dios. ¿Saben una manera sencilla en que Cristo lo dijo? Miren conmigo Mateo 4:4, cómo lo dijo el Señor. Respondió y dijo, yo quisiera que muchos de verdad entendieran esto, que en vez de estar leyendo mensajitos lindos por ahí y por allá, apréndase de memoria los versículos, léalos constantemente, porque esto sí es palabra de Dios, esto es viva y es eficaz. Dice, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde?
de la boca de Dios. Amén. Si queremos saber evangelizar y hablarles a otros, ¿sabe lo que tenemos primero que entender? Que le estamos hablando a huesos secos. Fíjense lo que le estoy diciendo en el sentido espiritual. A veces pensamos que es un asunto de convencer a la otra persona intelectualmente o filosóficamente, que es un asunto de hacerle entender la creencia nuestra. Pero cuando hablamos de Cristo, y debemos hablar de Cristo, no solamente un testimonio de algo que Dios hizo con nosotros, no, hablar de Cristo y lo que Cristo, cómo nos llama a seguirle, etc. Es decir, lo que Cristo hizo por nosotros, pero también hay que hacerlo entendiendo que lo que va a hacer el cambio es un gran milagro de Dios por su palabra. Y usted se relaja, se confía en ese poder de la palabra de Dios. Entonces, la palabra noten que la palabra del profeta empezó a hablarle a esos huesos y empezaron a unirse los huesos, los tendones, carne. Habrá sido impresionante ver una cosa así delante, ¿no? Pero Dios le estaba haciendo ver cómo Él hacía la obra en lo espiritual. Y se unieron aquellos huesos y entró la sangre y entró allí todo lo demás. En el versículo 9 y 10 también dice que le mandó hablarle a los espíritus y oró para que esos espíritus vinieran a ellos. Es interesante porque ese es el soplo de Dios que le da vida con su espíritu. Solamente la palabra de Dios puede darles vida. Miren Juan 5:25, dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren. ¿Quiénes? Los que la oyeren. Hay gente, ¿saben?, que oyen la palabra de Dios y le entra por aquí y le sale por acá, ¿no? Hay gente que ni le entra. Pero entonces, cuando entra, ¿cómo sabemos que entró de verdad? Porque esta gente reacciona a la palabra de Dios y la siguen como buenos oidores, ¿verdad? Como buenos oidores. Saben que los problemas espirituales de los hombres nunca se van a resolver con palabras de hombres, de ninguna manera. No importa cuánta gente inteligente haya, cuántos psicólogos haya, no es con psicología humana, ni con los recursos materiales, ni las riquezas del mundo. Y por esa razón, en una ocasión Dios le dijo al profeta Jeremías que le dijera al pueblo lo siguiente. Jeremías 22:29 le dijo, tierra, 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 oye palabra de Dios, oye palabra de Jehová. Tenemos que aprender a oírla y a buscarla y volverla a oír y seguir oyéndola constantemente, porque es viva y es eficaz. Si el hombre oyera la palabra de Dios, verdaderamente sería bienaventurado. ¿No creen ustedes, hermanos? ¿Cuánto sería diferente la vida de mucha gente, de muchos hogares, de muchos matrimonios, si oyeran la palabra de Dios? La triste realidad es que pocos son los que la oyen, ¿no? Y los que la oyen en verdad son los que, como yo les dije, la siguen, ¿no? Obedecen. Miren Santiago 1:22. Aquí es donde sabemos que de verdad alguien está oyendo. Hay mucha gente que están oyendo, pero no obedecen, no siguen. Esto no es la manera de oír la palabra de Dios. Miren lo que dice Santiago 1:22. Pero ser qué, me encanta esa palabra, ser qué, hermanos, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y miren lo que dice, que sucede cuando somos así. Dice que nos engañamos a nosotros mismos. Si yo pregunto, ¿quién quiere engañarse a sí mismo? Nadie va a querer engañarse a sí mismo. Pero dice la palabra que usted se engaña a usted mismo cada vez que usted oye la palabra de Dios y usted sale conforme entró. Cada vez que usted oye que Dios le habla y Dios le indica y Dios le dice lo que Él quiere, lo que Él está diciendo a su vida, y usted sigue igual porque usted está conforme, porque usted cree que ya usted está bien, usted se sigue engañando a usted mismo y haciendo más difícil que Dios obre en su vida porque su conciencia se va endureciendo. Así que es algo serio, ¿verdad, hermanos? Es algo serio a considerar este asunto. Yo no quiero seguirme engañando porque llega el punto que ya me convenzo. Por eso no es nada extraño que haya gente en las iglesias que están allí, nunca cambian, nunca hacen nada. ¿Por qué? Porque ellos ya están engañados completamente de que ellos no necesitan hacer algo más.
Bueno, esa fue la desgracia de Judá, por eso vino todo lo que sucedió realmente, porque miren, no fue que Dios dejó de mandarle mensajes, Dios les mandó los profetas, Dios les mandó la palabra, pero ellos no fueron hacedores. Quizás muchos fueron en una forma oidores, pero para mí el buen oidor es el que reacciona positivamente a la palabra de Dios. Entonces el pueblo escogido tenía ese privilegio, hermanos, un privilegio que tenemos nosotros acá. Que Dios nos da su palabra para alimentarnos, para fortalecernos, para darnos entendimiento, para darnos dirección, para darnos la fe, para que crezcamos en la fe. Miren cuántos beneficios para que sepamos cómo ayudar a otros, cómo aconsejar a otros, cómo servir, en qué manera debemos de hacerlo y cómo debemos ser nosotros por dentro en nuestra vida moral. El Señor nos da todo lo que necesitamos en su palabra. Bueno, tenían a los profetas, tenían la palabra que les daban, pero también fueron olvidadizos. Eso es otro problema. Qué rápido se nos olvidan las cosas, ¿eh? ¿Saben? Los padres les tienen que estar recordando a los hijos las cosas. No es así. Aunque ya se lo han dicho. Y a veces nosotros decimos, como latinos tenemos la costumbre de decir, te he dicho 1000 veces, aunque fueran 20 veces, pero bueno, esa es nuestra manera de expresar. Te he dicho 1000 veces, a lo mejor nada más fueron 6. Pero bueno, lo que quiero decir es que nosotros repetimos, necesitamos repetirle. No se canse de hacerlo. Es conveniente que lo haga. Pero nosotros también lo necesitamos de Dios hacia nosotros. Que el Señor nos siga repitiendo, nos siga diciendo su palabra. No me importa cuántos versículos usted se sabe de memoria. Necesitamos que sea repetida en el corazón y en la mente constantemente. ¿Saben cuántas veces que yo me acuerdo del Salmo 23 y cuántas veces me bendice cuando lo digo y lo repito? ¿Cuántos se identifican con esta verdad? ¿Cuántos pueden decir, sí, pastor, eso me pasa a mí? Qué lindo, hermoso decir, Jehová es mi pastor. Señor, yo sé que tú me vas a ayudar, nada me va a faltar. Eso es algo maravilloso que tenemos nosotros, un privilegio que el pueblo tuvo y no supo aprovechar. Sépalo usted aprovechar, hermano. Pero Ezequiel sí obedeció. Ezequiel oyó a Dios, predicó y claro, Dios respondió. Dios no nos deja sin respuesta. Pero tenga en cuenta, hermanos, que Ezequiel no confundió una cosa con otra. Ezequiel no confundió conmoción con creación. Él en ningún momento confundió la acción con la unción. Él en ningún momento confundió movimiento y traqueteo con verdadero avivamiento de Dios. Hoy hay mucho traqueteo en las iglesias y creen que todo eso es avivamiento. Cuando no hay cambio, cuando no hay transformación, cuando no hay santidad de Dios, no hay avivamiento, hermanos. Cuando no hay vidas transformadas, no hay avivamiento. El avivamiento es el cambio de una cosa a la otra y producido por Dios y por el poder de Dios y con el poder de su palabra. Ahora, cuando obra el Espíritu de Dios, hay vida. Y esta es la parte que yo les decía, el versículo 9 y 10, ¿no? Es decir, él predicó y pidió a Dios a ese espíritu. O sea, si el Espíritu de Dios, recuerda cuando Dios le dio soplo de vida al hombre y le puso su alma, su espíritu. Bueno, allí lo vemos, miren. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven, ya esto es una oración a Dios, ¿no? Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ya tenían los huesos organizados, tenían la carne, tenían la sangre, pero eran como zombies, necesitaban el Espíritu de Dios. Y profeticé como Él me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, dice, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios puede hacer con tu vida. Esto es lo que el Señor puede hacer. Profetizar, claro, dijimos, es predicar. Aquí está clarito, ¿no? Que predicó. No habló del futuro, sino predicó a estos. Bueno, en tercer lugar, y quiero ser más breve aún para terminar, las consecuencias agradables. Esa es la parte que más nos gusta, ¿no? La parte positiva, ¿no? Bueno, miren Ezequiel 37:14.
Dice, entonces pondré, número 1, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Número 2, haré reposar sobre vuestra tierra. Claro que la interpretación aquí es como acostarse a dormir y descansar y ya no tengo que hacer nada, cuando realmente aquí está hablando más bien de servicio a Dios, el descanso de esa lucha anteriormente. Descansando en el Señor es servir al Señor. Dice, y sabréis que yo Jehová hablé, número 3, y lo hice. Obra de Dios para que nadie se gloríe. Es obra de Dios, yo lo hice. Para que exaltemos el nombre de Dios, glorifiquemos el nombre de Dios, para que lo sepamos y lo recordemos todos los días, dice el Señor. Así que, ¿qué estamos viendo? Los muertos vienen a tener vida, la gente de Dios les sirve, la gente de Dios sabe que Dios es el Señor. Amén. Ezequiel 37:6 lo dice, y pondré, ahí empezaron los tendones todos a unirse, ¿no? Miren, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Todo eso empezó a ocurrir ahí delante del profeta viendo esa visión. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Esta es la vida espiritual que Dios produce en alguien que oye y responde a su palabra. ¿Quieres responder en esta mañana a su palabra? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir conforme entraste? ¿Oíste? Qué bueno, el pastor dijo unas cosas buenas y bíblicas, muy bonitas. Muy bueno, muy bueno. Mucha gente necesita oír eso. O vas a decir, esto fue para mí, yo soy el que tengo que cambiar. Hay áreas en mi vida que están como muertas espiritualmente. Señor, ayúdame a cambiar. ¿Qué es lo primero que ocurre en una persona cuando hay un verdadero avivamiento? ¿Saben lo que ocurre? Hay como un proceso que es el testimonio que Dios mismo da cuando hay un verdadero avivamiento. Lo primero que ocurre es que la gente se humillará delante de Dios. Humildes, no orgullosos, rebeldes, sino humildes delante de Dios. Y luego la gente busca en oración el rostro de Dios porque lo buscan a Él. Y lo tercero que ocurre es que hay un cambio, hay una transformación, hay conversión. Estas son las tres cosas que nos dicen si verdaderamente hay un avivamiento. Y yo creo que el versículo, para terminar en esta mañana, que más claro expone esta verdad, así con estos mismos puntos, está en Segunda de Crónicas. Me encanta Segunda de Crónicas 7:14. Hermano, ahí están los puntos. Más claro que eso no puede ser. Mire, el Señor dice, si se humillare mi pueblo, hoy, mañana, cuando sea, en cualquier momento, si se humillare mi pueblo, si usted se humilla hoy delante del Señor, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraré y buscaré, o buscar en mi rostro, es decir, no solamente es orar, sino es querer tener ese encuentro con Dios. El orar sin desear a Dios no funciona. Si usted ora porque usted lo que quiere es resolver un problema en su vida y no está muy interesado en disfrutar la presencia de Dios y la relación con su Padre Celestial y tener ese encuentro con el Dios Todopoderoso, usted pierde su tiempo. Y por eso la palabra es clara cuando dice, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Cuánta gente oran porque tienen una necesidad, porque quieren una ayuda? Y lo menos que piensan en abrazar el rostro de Dios, quererlo tener cerca, querer amarle, servirle, adorarle en todo tiempo. Y se convirtieren de sus, ¿qué? Malos caminos. Claro que muchos van a decir, mis caminos no son tan malos. Yo no soy malo. Malo es fulano, el otro, el vecino, el que está al frente, al que cogieron en la cárcel. Miren, todo camino que no es según la voluntad perfecta de Dios, delante de los ojos de Dios, es malo. Es un camino torcido que Él tiene que enderezar. Y Él dice en su palabra que lo torcido se enderezará. Él lo puede hacer. Entonces, ¿se da cuenta, hermanos, cómo a la gente le gusta esta parte final del versículo? Como nos gusta esto, ¿verdad? Porque aquí, ¿quién no quiere esta bendición, no? Al final, ¿cómo dice al final? Dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué bonito, ¿verdad? ¿Quién no quiere esto?
O sea, la gente le gusta esta parte final porque que Dios nos bendiga, que Dios nos oiga, que Dios nos perdone, que Dios nos sane. Pero ¿qué pasa con la primera parte? La primera parte es lo que hace la segunda, es la condición. ¿Quieres humillarte al Señor y comenzar a buscar al Señor con todo tu corazón, buscando su rostro? Termino con la pregunta. ¿Podemos tener avivamiento? ¿Puedes tener un avivamiento? ¿Podemos tenerlo? Dios no ha cambiado, ¿saben? Al Dios que yo conozco en las Escrituras es el mismo, ayer, hoy y siempre. No ha cambiado. Es el mismo Dios. Él no ha perdido su poder. No ha perdido su poder y no está muerto, está vivo. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que, hermanos, vamos a pedirle al Señor avivamiento espiritual. Pero cada uno tenemos que pedirla para uno mismo. Que el Señor nos cambie, nos transforme en todas esas áreas que necesitamos. Esté dispuesto a no salir de aquí sin entregarle su corazón al Señor.